Hechos capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hasta aquí nomás vamos a leer, vamos a orar. Gracias, oh Señor, soberano, cantábamos recién, eso eres, un Dios soberano en todas las cosas, en tu creación, en tus criaturas también, soberano aún en nuestra salvación. Eso debemos reconocer en esta tarde, oh Señor, que tú eres soberano sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque ahora estamos juntos como iglesia, te adoramos, te bendecimos a través de la música, nuestras voces, nuestros corazones. Y ahora es el tiempo que abrimos la Escritura entendiendo que tú nos hablas a través de ella. Así lo diseñaste, lo planeaste y así lo sigues haciendo hoy con tu iglesia, hablándonos a través de la Escritura. Necesitamos que tu Espíritu Santo haga lo mismo que hizo con Lidia, que le dé la atención adecuada para poder entender el mensaje del Evangelio. Y de esa manera podamos aplicar la fe en el Salvador y ser salvos. O si somos creyentes, edificados en ti más y más. Pedimos eso en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo momento aquel cuando te podés comprar tu primer coche, ¿verdad? Estás contento, lo lavás, levantás el capó, no tenés la menor idea qué pasa adentro, pero lo mirás, cerrás y lo cuidás como un hijo, ¿verdad? Es el primer auto y bueno, estás muy emocionado de tenerlo. Ahora, qué mejor momento también cuando tenés a tu primer hijo, ¿verdad? Estás todo contracturado porque no sabes bien ni cómo agarrarlo, pero estás feliz, es el primero. Lo mimás, lo cuidás, le das todos los regalitos, ¿verdad? De allí viene aquel viejo refrán: más nervioso que padre primerizo en sala de parto. Nos sucede a todos los padres por primera vez. Si ustedes van a nuestra casa van a notar que solamente tenemos fotos impresas de Josías. No es que discriminemos a Alesia, pero ustedes saben, el primero, fotitos y ropitos y ropitas y todo lo demás. Y el segundo, como quien dice, se va criando solo, ¿verdad? Y si es del mismo sexo, la ley de la manada dice que tiene que usar la ropa del hermano mayor. Así sucede con los hijos. Ahora, seguramente también recuerdes cuál fue tu primer trabajo, ¿no? Algunos que están aquí probablemente comenzaron a trabajar en la niñez o en la adolescencia, ¿verdad? Hoy si un niño u adolescente trabaja es considerado explotación infantil, pero antes no. Servía como medio para crear valores en los niños y a su vez aportar en la economía también, ¿verdad? Todos deben recordar cómo fue su primer trabajo. Y el ultimátum era: o estudiás o trabajás. Se ha perdido un poco eso. Bueno, ¿por qué digo estas cosas? Uno, por lo general,
no se olvida de las primeras cosas, sobre todo cuando son relevantes en nuestras vidas o marcan algo de nuestra vida. Van a pasar los años y nunca te vas a olvidar. ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste el Evangelio? Supongo. ¿Recuerdas cuál fue la porción bíblica, el tema o la circunstancia que te trajo a Cristo? ¿Recuerdas cuál fue la primera iglesia a la que asististe? ¿Recuerdas quién te bautizó? Probablemente. Como fue una primera vez e importante, está en el baúl de los recuerdos. No de todas las cosas, pero de algunas primeras cosas, nunca te olvidas, ¿verdad? Bueno, entrando a nuestra porción de hoy, el equipo misionero partió rumbo a los lugares que el apóstol se había propuesto visitar. Dijimos que el propósito de Pablo era visitar aquellas ciudades donde él ya había compartido el Evangelio. Vimos la vez pasada eso, con el fin de edificar a la iglesia, comunicarle algún don, entre otras cosas. Ahora, los planes de Dios eran otros para él. Él logró pasar por algunas de las ciudades que se había propuesto, con su objetivo claro, confirmar a los hermanos. Pero aquí veremos la intervención del Espíritu Santo en la vida de este equipo misionero, prohibiéndole hacer lo que él se había propuesto hacer, ¿verdad? El Espíritu lo guía a lugares que no estaba en la mente del apóstol. Y obedeciendo a la dirección divina, es que llega por primera vez el Evangelio a Europa. Y por primera vez una mujer llamada Lidia escucha este Evangelio y lo recibe, ¿verdad? Por eso me introduje de esa manera, pensando en algunas cosas que nos suceden por primera vez y nunca olvidamos. ¿Habrá olvidado el equipo misionero a la primera persona en Europa que escuchó el Evangelio y lo recibió? ¿Y habrá olvidado Lidia al equipo misionero que le predicó el Evangelio y ella lo recibió? Probablemente no. Supongo que no, ¿verdad? Porque esas cosas marcan la vida de uno. Y más allá de que solamente se la vuelva a mencionar a esta mujer aquí en el verso 40, finalizando el versículo 16, al Espíritu Santo le pareció bien preservar para la posteridad esta primera conversión, para que toda la iglesia del Señor piense en lo que sucedió aquí, ¿verdad? Y sobre esa conversión de esta mujer quisiera que prestemos atención en esta tarde, pensemos, mejor dicho. Ya hemos visto algunas conversiones en este libro, ¿verdad? Individuales o de familias enteras. Y siempre es interesante observar cuando una persona recibe a Cristo y es salva, ¿verdad? Digo, por el mal concepto que hay en las iglesias hoy en día de lo que es la conversión. Y muchos manifiestan o testifican haber nacido de nuevo, haber sido regenerados, cuando en verdad no lo fueron, ¿verdad? Por eso es muy interesante estudiar lo que es el nuevo nacimiento, como le decía Cristo a Nicodemo. Ahora vamos a prestar atención también a cómo obra la Trinidad en la salvación de esta mujer. Aquí se mencionan a las tres personas, a Dios, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, cada uno actuando de diferente manera, pero siempre en armonía. Y vamos a ver cómo orquestan toda la circunstancia externa e interna para que finalmente desemboque en la salvación de una persona, la salvación de Lidia. Aquí se mencionan las tres personas de la Trinidad y estos tres son uno, dijo Juan. Ahora no vamos a hacer un estudio exhaustivo de lo que es la Trinidad, ¿verdad? Solamente ver cómo participan en esta conversión a medida que vamos desarrollando el mensaje. La primera conversión en Europa de una mujer. En primer lugar, veamos, queridos hermanos, la intervención del Espíritu Santo en la conversión de Lidia, versículos 6 al 8. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Hasta ahí, nada más. Ya Pablo se había separado de Bernabé, ¿verdad? De un equipo misionero ahora tenías dos, haciendo nuevos viajes, emprendiendo nuevos viajes, con nuevos compañeros. Escogió a un tal Silas para que le acompañara, y en el camino vemos que también se sumó al equipo misionero un joven llamado Timoteo. Interesante. Dos iglesias o dos ciudades daban testimonio de que este era un hombre, un joven fiel, tenía un muy buen testimonio, y a Pablo le pareció bien que los acompañara a las misiones, ¿verdad? Todos están de acuerdo, la mayoría, en que cuando Timoteo se une al equipo misionero tenía entre 22 y 24 años. Era bastante joven, pero ya daban buen testimonio de él. Más adelante, algunos años después, tal vez 15 años, Pablo le escribe dos cartas,
Este joven estaba a cargo de una obra en Éfeso y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Todavía seguía siendo joven, ¿verdad? Pero a esa edad, siendo tierno, se sumó a la obra misionera. Ahora tenemos a un grupo de 4 personas recorriendo ciudades, iglesias, confirmando la fe de los creyentes. Vieron que la separación de Pablo y Bernabé no fue el fin de las misiones, sino una nueva puerta que se abre para llegar a otros lugares, a nuevas obras, ¿verdad? Y mientras estos, los misioneros, se proponían llegar a determinada ciudad para seguir con lo suyo, evangelizar, discipular, confirmar, es cuando el Espíritu Santo interfiere para cambiar los planes de los misioneros. El verso 6 dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Inmediatamente te vas a preguntar, ¿cómo pasó esto? ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? ¿Les habló audiblemente? ¿Simplemente les cerró la puerta y ellos entendieron que venía de parte del Señor? ¿O fue un fuerte sentir en el corazón que les confirmaba que el Espíritu Santo se los prohibía? ¿O les habló a través de un profeta? ¿O alguien tuvo alguna visión? Puede ser de muchas maneras. Algunos van un poco más lejos y se atreven a decir que fue por cuestiones de salud de Pablo. El aguijón en la carne. Entonces se entendió como que el Espíritu se le prohibía. Y allí se suma a Lucas, el médico amado, a la misión. Fuere como fuere, no sabemos. Pueden ser cualquiera de estas opciones, porque en el verso 10 a Pablo se le muestra una visión. Esa es la manera que le habló el Señor. En Hechos 13, el Espíritu Santo le habló. En Hechos 21, el Señor le habla a través de un profeta llamado Agabo. Y después Pablo escribe a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Colosenses, que en cierta oportunidad se le cerró una puerta. Y a otra iglesia pide oración para que el Señor le abra puerta. Es decir, pueden ser de muchas maneras lo que el Espíritu Santo hizo acá. El asunto es que, eso es irrelevante, el asunto es que prohibió que los misioneros hablaran la palabra en Asia. Qué curioso, ¿verdad? En Asia estaba la iglesia de Éfeso, posteriormente, Colosa, y aún las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Y el Espíritu Santo dice, ¿predicar el Evangelio allí? No. ¿Por qué razón? Bueno, lo vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Llevar el Evangelio a ese lugar? No. Y en el verso 7 se propusieron ir a otro lugar, a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió otra vez. Ahora, lo positivo de esta negativa del Espíritu Santo es la respuesta de los misioneros, ¿verdad? Ante ese no que le está dando el Señor aquí. Se sujetan a la acción y dirección del Espíritu Santo sin cuestionamiento. ¿Cómo puede ser que me prohíba predicar la palabra en Asia si para eso fue que el Señor me llamó? Nada de eso en los apóstoles, ¿verdad? No es que se proponían tal cosa y nada ni nadie iba a estorbar esos planes. O como hacen algunos, proyectan algo y luego esperan que Dios los bendiga, pero sin dar lugar a que el Espíritu obstruya eso o frustre esos propósitos. No debería ser de esa manera. A veces puedes proponerte desafíos espirituales. Voy a ir a compartirle el Evangelio a fulana. Y el Espíritu Santo te dice no. Y si uno no está en sintonía con el Señor, puede llegar a pensar que esto es una obra del diablo, que me está impidiendo llegar a esa persona, cuando es el Espíritu quien lo impide. Uno tiene que aprender a diferenciar cuándo es el Señor que está impidiendo algo y cuándo es una obra del diablo en la vida de alguien, ¿verdad? Cuándo es una oposición del enemigo. Nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, teniendo intimidad con el Señor. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y le siguen. Pero supongo que mientras más lejos estés de tu pastor, menos le vas a oír. Hasta que llegas a una distancia que ya no escuchas su voz o no puedes distinguir de otras voces, porque no hay intimidad con Él, ¿verdad? Bueno, Pablo y su equipo entienden que es el Espíritu quien impide ir a tales lugares a evangelizar. En otras porciones, como por ejemplo 1 Tesalonicenses 2:18, él les dice a estos hermanos que se propuso ir a ellos una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, dice. ¿Vieron cómo Pablo diferenciaba cuando era el Espíritu Santo frustrando algo y cuando era una oposición del diablo? Él podía diferenciar eso, ¿verdad? En nuestra porción, Pablo y su equipo, nosotros vemos que no se pusieron a orar y a atar al diablo, diciendo, diablo mentiroso, suelta Asia. No, entendieron que el Espíritu Santo estaba prohibiendo que fueran a ese lugar. El Espíritu dice que no, bueno, vamos a otro lugar. El Espíritu dice que no, nuevamente lo aceptamos.
Y el verso 8 dice que descendieron a Troas, como entendiendo que allí el Señor lo estaba guiando, ¿verdad? Y es en Troas que el Espíritu Santo los redirecciona, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mucho se ha especulado con respecto a este varón macedonio. ¿Qué fue lo que vio Pablo? ¿Quién era este varón? Algunos dicen que fue el mismo Lucas. No creo que debamos buscar luz donde el Señor está dejando algo oscuro, ¿verdad? Uno de mis comentaristas preferidos como que fantaseó demasiado con respecto a este pasaje, ¿verdad? Fue demasiado lejos. Se fanatizó, digo yo. Ahora, si bien no es de su autoría, pero William Barclay hace suya una teoría muy atractiva. Él dice que este varón macedonio era Alejandro Magno. Bueno, ¿por qué dice eso? Alejandro Magno tenía la idea de conquistar el mundo, así también Pablo quisiera conquistar el mundo para Cristo. Creo que se fue demasiado lejos, la Biblia no dice nada. Pablo simplemente vio a una persona que le pedía ayuda. Nada más, no tenemos que buscar nada más. Lo interesante en estos versículos es que este varón pide ayuda no solo para él, sino para todos. Y aquí va, la ayuda que Pablo tiene para ofrecerle es anunciarle el Evangelio. Así entendió la visión Pablo. Eso es algo que nos tiene que llevar a reflexionar, queridos hermanos. La ayuda que nosotros podemos darle al mundo es el Evangelio. Bueno, podemos colaborar de muchas maneras, ¿verdad? La parte social, medicinal, puede ser. Ahora, enfatizar mucho esas otras cosas es que muchas iglesias han perdido el rumbo y se han abocado más a la asistencia social, a la caridad, que a compartir el Evangelio. El Señor nos guarde de eso, mis queridos hermanos. La mejor ayuda que podemos dar es un mensaje. Pablo lo entiende. Este hombre le pide ayuda. ¿Cuál es la ayuda que él puede dar? El Evangelio. La misma que nosotros podemos dar. Finalmente el equipo misionero fue sensible a la voz del Espíritu y entendió cuál era la voluntad de esto. ¿Alguien entendió o vio detrás de esto un principio para entender cuál es la voluntad de Dios según tu circunstancia, verdad? Y el principio es seguir adelante y permitirle al Espíritu Santo que cierre puertas hasta que llegue la oportunidad correcta. Y así descubres la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿por qué todo este movimiento, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué es eso de que el Espíritu Santo cierra puertas en un lugar, abre en otras? ¿Cuál es el propósito de todo esto que estamos viendo nosotros? Veamos en segundo lugar la intervención del Señor para la salvación de Lidia. Ya el Espíritu Santo intervino modificando los planes de los misioneros. Ahora veamos la intervención del Señor, versículo 11. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. No se nos dice nada, ¿verdad?, de que Pablo y los demás predicaran en los lugares que arribaron, excepto en Filipos. Obviamente el Espíritu Santo lo estaba conduciendo específicamente a ese lugar. Y Lucas nos ofrece algunos detalles que son muy interesantes. Ahora, por el verso 13 vemos que en aquella colonia romana no pudo establecerse una sinagoga, ¿verdad? Por eso Pablo, quien tenía la costumbre de acercarse a esos lugares para evangelizar, ahora está arrimándose a la orilla del río donde ciertas mujeres se reunían para orar y dicen algunos también para estudiar la ley del Señor. Ahora, se dice que para formar una sinagoga se necesitaba de 10 hombres jefes de familia. Esto nos dice que en aquel lugar había muy pocos judíos, ¿verdad? Por eso no se pudo establecer una sinagoga. Yo no creo que las mujeres se hayan empoderado y destituyeron al hombre del liderazgo
y bueno, se pusieron a orar y no había un hombre dirigiendo la reunión de oración. No creo que en aquel tiempo se haga eso. Hoy puede ser, pero en aquel momento no. También algunos aportan que probablemente los hombres hayan sido expulsados de esa colonia. Puede ser, históricamente dan los números, no lo sabemos bien, pero Pablo y su equipo, conforme a la costumbre, se sentaron junto a estas mujeres. Digo la costumbre de sentarse para enseñar, no la costumbre de juntarse con mujeres para enseñarles, ¿verdad? Ahora, Lucas nos dice también que no fue Pablo solo quien habló a estas mujeres. Aquí dice, hablamos a las mujeres, probablemente por turno. Cada uno estaba enseñando algo. No sé si lo habrás notado en tu lectura o en este momento, pero desde el versículo 10, Lucas comienza a narrar en primera persona y no en tercera persona. Es probable que él se haya unido en este momento al equipo misionero. Entonces ya son 4 personas, ¿verdad? Porque el verso 10 dice vinimos, el verso 11 dice estuvimos, el verso 12 salimos, ¿verdad? Como que él ya se está incluyendo en ese grupo. De 2, ahora tienes a 4 personas, ¿verdad? Ahora hay más también. Algunos hombres se hubieran negado a predicarles a estas mujeres. ¿Por qué razón? ¿Recuerdan la oración de un judío en aquel tiempo? Dios, te doy gracias por no haber nacido gentil, esclavo, ni mujer. Qué denigrante, ¿verdad? Pero como el cristianismo no oprime a la mujer como otras religiones, sino que la reivindica, estas mujeres tuvieron la gracia, el privilegio de ser enseñadas por uno de los mejores predicadores que la historia dio, el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, yo estoy pensando en los misioneros, entendiendo todo con un poco más de claridad, del por qué se cerraron algunas puertas, y he aquí una abierta. Y en ese grupo de mujeres se encontraba una llamada Lidia, estoy en el verso 14, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira. Pensaba en esto y me preguntaba, ¿por qué el Espíritu Santo le parece bien que nosotros sepamos el oficio de esta mujer? Donde en otras porciones se ha negado eso. Bueno, esta mujer pertenecía a la clase alta, adinerada, como se aprecia en el versículo y el que sigue, por cuanto puede albergar mucha gente en su casa. No cualquiera tenía una casa grande en aquel entonces para albergar mucha gente. Ahora, con respecto a su oficio de vendedora de púrpura, alguien aporta. El tinte púrpura se ha extraído de las glándulas de mariscos mures o de las raíces de la planta granza, era prohibitivamente costoso. Los vestidos de púrpura eran usados por la realeza y los acaudalados, y la venta de púrpura quizás era un negocio muy rentable. Que Lidia tuviera una casa suficientemente grande para acomodar al equipo misionero, verso 15, y a la naciente iglesia en Filipos, verso 40, indica su riqueza. Fin de la cita, ¿verdad? Todo esto para decirte que el Evangelio no hace acepción de personas. Seas rico o pobre, mujer, hombre, señor o esclavo, el Evangelio es para todos. Todos pueden y deben escuchar el Evangelio. Ahora hay más que se nos dice de esta mujer, hasta que lleguemos al punto principal. También adoraba a Dios. Esto es muy interesante, ¿no? Sabemos un poco ya de su vida económica, social, ahora de su vida religiosa. Esta mujer adoraba a Dios. Dicen que puede ser judía, pero lo más probable es que simplemente sea gentil, prosélito del judaísmo, esta mujer. Pero aún así tenía una búsqueda de Dios, adoraba a Dios, aquí dice nuestro texto, ¿verdad? Ahora, sea judía o prosélito, que es lo más probable, había en ella una búsqueda del Dios verdadero. Probablemente en su ciudad natal, Tiatira, que había una colonia judía mucho más inmensa, escuchó acerca de, las creencias judías y adoptó al Dios de Israel como su Dios también. Y por eso es que le adoraba, le reconocía como el Dios verdadero. Y aquí la tienes en una reunión sencilla junto al río, orando, expresando aquello que Dios había despertado en ella. Y si Dios comenzó a hacer una obra en esta mujer, Filipenses 1 dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Ya tuvimos el ejemplo en Cornelio, un hombre temeroso de Dios al que le fue concedido oír el Evangelio. Tenemos el ejemplo de aquel etíope que vino a Jerusalén a adorar, que le fue concedido la gracia de oír el Evangelio también. Ahora tenemos a esta mujer
gentil, prosélito del judaísmo, que adoraba a Dios y que también tendrá la gracia de escuchar el Evangelio. Ya aparece un patrón en este libro, ¿verdad? De aquellos que se llaman temerosos de Dios, o que adoran a Dios, o que buscan a Dios. Nosotros creemos que Dios despertó algo en ellos y finalmente Dios les concede el privilegio de oír el Evangelio para que sean salvas, ¿verdad? Y hay un poquito más. No solo adoraba a Dios, sino que estaba oyendo lo que los misioneros enseñaban. Esto es importante, hermano. Porque Jesús dijo que hay algunos que oyendo no oyen, ni entienden. Y que en ellos se cumple la profecía de Isaías. De oído oiréis y no entenderéis. Pero esta mujer está oyendo. El ambiente se estaba poniendo bueno. La pequeña reunión de oración ahora contaba con una gran enseñanza, un buen predicador, instruido, conocedor del Evangelio, hábil en la enseñanza. Y gracias a Dios esta mujer no se quedó dormida, como Eutico, ¿verdad? Estaba atenta, escuchando a lo que Pablo estaba por anunciarle. Pero, por más que adoraba a Dios y se juntara a orar con otras mujeres y oyera a los misioneros, a Lidia le faltaba algo para ser salva. Sin eso no podría alcanzar la salvación, porque la religión no te puede salvar, ¿no? Las buenas intenciones tampoco pueden. El compañerismo es bueno, pero no salva. El esfuerzo humano y sus obras nada pueden aportar. Lidia necesitaba aquello que necesita todo individuo, todo ser humano para alcanzar la salvación: la intervención del Señor. Nuestro versículo deja para el final lo más importante. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No se nos dice que abrió el corazón de las otras mujeres que estaban presentes. Esto es un detalle muy importante, ¿eh? A menos que a Lucas solo le interesara contar la salvación de esta mujer y no de las otras. Dudo de que sea de esta manera, porque este escritor es muy detallista, es un historiador, y ya nos ha contado cómo se han salvado 3.000 personas, 5.000 personas, una familia entera. Pero aquí no está hablando solamente de una mujer, y luego de su familia. ¿Y las otras mujeres? ¿Qué pasó? El verso 15 dice que se bautizó junto a su familia. Y yo no creo que su familia estuviera compuesta solamente de mujeres, ¿verdad? Había más allí. Así que es una probabilidad que solo esta mujer, de entre las mujeres que se reunían a orar, haya sido salvada. Pienso en aquellos 10 leprosos que fueron limpiados por el Señor. Solamente uno, un extranjero, volvió dando gloria a Dios. Parece ser que a ese leproso le fue alcanzado algo más que a los otros no. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero solamente a Sarepta fue enviado el profeta, ¿verdad? Muchos leprosos había en los días del profeta Eliseo, pero solamente Naamán el sirio recibió la sanidad. Los otros no. Entonces, no te sorprendas si el Señor solo quiso darle algo a esta mujer y a otras no. No es acepción de personas, es soberanía. Dios hace como quiere, ¿verdad? Continuando, el Señor abrió el corazón de Lidia. Interesante la palabra abrió. En el griego es la misma que utiliza el Señor Jesucristo cuando dice que abrió el entendimiento de sus discípulos para que comprendieran las Escrituras. Abrió, como un ejemplo práctico, una puerta de doble hoja, se abre de par en par y puedes entrar. En ese sentido, abrió el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lucas reconoce una cosa, hermano, que sin la obra del Señor en el corazón de la persona que escucha, la predicación es vana. Meras palabrerías, nada más, si el Señor no hace algo en la predicación. Por eso le compartimos el Evangelio a los perdidos, porque creemos que el Señor puede hacer algo que nosotros no. Y necesitamos que el Señor, a través de su Espíritu, haga algo cuando predicamos. Y por eso lo predicamos con confianza, porque sabemos que el Señor puede hacer algo, ¿no? No dependemos de nuestra elocuencia u oratoria, sino de la intervención del Señor mientras predicamos. Por eso nunca te canses en todas las oportunidades que tengas de predicarle el Evangelio a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa. Porque el Señor puede hacer algo.
Él puede hacer algo. No depende de nosotros. Ahora, ¿qué fue específicamente lo que el Señor hizo en Lidia? Porque decir que le abrió el corazón para que estuviera atenta puede resultarnos un tanto abstracto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de allí? Bueno, Robertson, erudito, añade: mantuvo su mente centrada en lo que Pablo decía, cuyas palabras le llamaron la atención de una manera poderosa. Eso hizo el Señor en Lidia. ¿Y verdad que eso no sucede siempre que predicamos el Evangelio a una persona? No, no siempre. Algunos responden como le respondieron a Pablo en Atenas: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Como diciendo, andá a vos y tu Evangelio. Algunos responden de esa manera. Pero en algunas oportunidades habrá una atención que desembocará en la salvación de esta persona. Allí es cuando el Señor actúa, haciendo algo. Pérez Millos dice: el corazón de aquella mujer fue abierto por Dios para que por esa abertura penetrara no solo el Evangelio, sino el mismo Salvador. No fue ella quien hizo aquello, ni fue Pablo con su mensaje, fue el Espíritu Santo, para que la gloria de la salvación pertenezca solo al único que salva, que es Dios mismo. Fin de la cita. Esto es algo muy controversial para un sector del cristianismo, lo que estoy diciendo. Porque se resisten a la idea de que Dios tenga que intervenir en la salvación y que ésta no dependa enteramente de mí, sino del otro. Pero nuestro versículo es clarísimo, hermano. El Señor hizo algo. Independientemente de la escuela teológica que vengas, seas arminiano, pelagiano, semipelagiano, calvinista de 5 puntos, hay algo que tenemos que reconocer de nuestro versículo. El Señor hizo algo. ¿Verdad? ¿Claro el texto? Sí. Eso nadie lo puede negar. Abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta. Si ella podría hacer eso por sí misma, no necesitaba que el Señor interviniera. Pero no podía. Necesitaba la intervención sobrenatural del Señor, como tampoco cualquier individuo puede. Necesitamos todos los hombres aquí presentes, muertos en delitos y pecados, que el Señor haga algo, que nos resucite, que nos dé la capacidad de oír con fe, que nos dé atención para oír el Evangelio, que nos dé vida espiritual, que abra nuestros ojos, y todas esas cosas juntas desembocan en el nuevo nacimiento, la regeneración, la conversión, aquello que está experimentando Lidia. Ahora entendemos el por qué el Espíritu Santo intervino al comienzo cerrando las puertas a los misioneros. La visión que Pablo tuvo del varón macedonio incluía a esta mujer y su familia. Aquí no hay ninguna casualidad. Aquí el Señor está llevando sus propósitos, que se los propuso en la eternidad. Aquí se está cumpliendo eso. Paul Washer cuenta un testimonio que me encanta. Me emocioné un poco cuando lo volví a escuchar, hace mucho que no lo escuchaba. Ustedes saben que él estuvo haciendo misiones en Perú, ¿verdad? Hace muchos años, no sé si todavía sigue en eso. Pero él cuenta que muchos hermanos en Estados Unidos le dieron dinero para que comprara literatura y los distribuyera a los pastores de la zona, ¿verdad? Bueno, le dieron ese dinero, el boleto, y él se fue hacia Lima. Cuenta que esa noche arribó al hotel y no podía dormir. Sabía que tenía que ir a la librería y no podía postergar eso. Eran como las 2 de la mañana, cuenta él. Finalmente se tomó un taxi y fue hasta la librería. Era muy temprano y todavía estaba cerrada el lugar. Pero allí en la puerta había un hombre de la selva, que resulta ser que era un pastor indígena, esperando también entrar al lugar, ¿verdad? Dice que había tardado 3 días haciendo dedo en llegar hasta la librería de este hombre. Bueno, entraron a la librería y Paul Washer comenzó a amontonar los libros. Dice que 2 personas tuvieron que ayudarle, imagínense, con el dinero que contaba, ¿verdad? Y vio al pastor en una estantería de folletos baratos. Solo le alcanzó para 4 folletos. Es el dinero que los hermanos le habían dado en la iglesia, ¿verdad? Entonces Washer comenzó a hacerle algunas preguntas. ¿Sabes de dónde soy? Y el pastor responde, no, de Estados Unidos. ¿Sabes qué distancia hay de aquí hasta allí? No, unas 6.000 millas, le dice.
¿Sabes cuánto costó mi boleto? No, $800, le dice. ¿Sabes por qué no podía dormir anoche? No. Y ahí le contó, dice. En los Estados Unidos Dios movió a un grupo de personas para que me dieran dinero, viniera a este lugar y lo distribuyera a los pastores que necesitaban esos libros. Así le dijo este hombre. Y le dijo que eso era el amor de Dios por él. Ni lo conocía a este hombre. No fue una casualidad. Dios provocó todo ese movimiento para que ese pastor tuviera todos los libros que él necesitaba. ¿Por qué digo esto? Estás viendo lo que está sucediendo en nuestra porción, ¿verdad? Todo ese movimiento que hubo. 2 misioneros se separaron. Se formó un nuevo equipo. Fueron a determinado lugar. Quisieron ir a otro. El Espíritu se lo impidió. Dios le mostró una visión a un integrante. Entendieron que tenían que ir a otro lugar. Y un sábado van hacia la orilla del río para que una mujer pudiera escuchar el Evangelio. Dios está haciendo todo esto no para darle la oportunidad de salvación a esta mujer, sino para salvarla, ¿verdad? No, pero justo se dio la coincidencia, la mujer fue al río y no tenía planeado ir, no fue ninguna coincidencia. Dios programó en la eternidad la salvación de esta mujer y ahora está llevando a cabo esos instrumentos y permitiendo las circunstancias para que desemboque en la salvación de esta mujer. ¿Alguien va a decir? ¿Cómo que programó en la eternidad la salvación? Sí, porque a los que antes conoció, dice la Escritura, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Saben qué se resume en todo esto? En las palabras del Señor Jesús. Consumado es. Una obra acabada. Ya está hecha, completa. Por eso no entiendo cuando algunos creyentes dicen no creer en la predestinación. O que el hombre en última instancia tiene el poder para decidir salvarse o no. Ya hemos leído en Hechos 13:48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Como Lidia, ¿verdad? Dios salvará al que se propuso salvar. Y nada va a obstaculizar eso, ¿verdad? Es mejor decir, no entiendo la elección y la predestinación, a cuestionarla o negarla. Yo tampoco la entiendo. Pero abro la Biblia y allí está. A veces leo otras versiones a ver si no está, pero está también. Y no la podemos negar, ¿verdad? Si el Señor no hubiese abierto el corazón de Lidia, seguiría yendo al río a adorar a Dios a su manera. Pero lo hizo. Y ahora tiene una nueva naturaleza. Ahora experimentó el nuevo nacimiento. Escuchó con atención y por la fe se abrazó a Cristo. Hoy tienes a mucha gente diciendo, no, yo adoro a Dios a mi manera, ¿no? Así nomás. Yo le sirvo como quiero y no necesito congregarme mucho tampoco. Oro junto al río con algunas mujeres y ya está. Suficiente. Probablemente en los mejores casos Dios está iniciando algo en su vida. En los peores casos, que son los más, nunca nació de nuevo. Bueno, el Señor abrió el corazón de Lidia, estuvo atenta a lo que Pablo decía y finalmente creyó al Evangelio y fue salva. Versículo 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Wow. El bautismo fue inmediato, ¿verdad? ¿Creíste en el Evangelio? Vamos a las aguas del bautismo, ¿verdad? No sé hoy por qué hay tanto lío con respecto a eso, ¿verdad? Bueno, los frutos de la conversión ya comenzaron a verse en esta mujer. Y lo interesante es que la salvación se extendió también a su familia, no solamente a esta persona. Cuando el Señor quiere salvar a toda una familia, lo hace. Ahora, aquí la tienes practicando la hospitalidad y diciendo a los misioneros, si ustedes consideran sincera mi fe en el Señor, que soy una verdadera creyente, quédense en casa. Y los obligó. Los forzó a que se quedaran en su casa. El domingo que viene, si el Señor permite, seguiremos con la narración, pero en el verso 40 vemos que al salir los misioneros de la cárcel,
volvieron a casa de esta mujer. Parece ser que se estaba formando una iglesia en la casa de esta persona. Porque el texto dice, habiendo visto a los hermanos, los consolaron. ¿Verdad? Ya se estaba formando una pequeña iglesia en la casa de esta mujer. Después no se la menciona nunca más en toda la escritura. Esto es una conversión, una vida transformada. Y esto es algo que el Señor hace en las personas, ¿verdad? Les concede el nuevo nacimiento. Que quede claro, si el Señor no interviene, nadie nace de nuevo. Nadie. Bueno, algunas cosas que nos deja la primera conversión en Europa. Primero, como aplicación, permite que el Espíritu Santo quebrante tus planes. Eso vimos al principio. No siempre que algo no sale como piensas es cosa del diablo, mala suerte o un gato negro. A veces Dios lo frustra porque tiene otros planes mejores y distintos. Él puede cerrar una puerta para abrirte una mejor. Ahora no pienses esto inmediatamente en términos materiales, ¿no? Me robaron 1000, ahí está la puerta cerrada. Señor me va a 10.000 y ahí está la puerta abierta, ¿no? No siempre debemos pensar en lo material, ¿verdad? Ahora, no niego que aún en lo material el Señor interfiera, pero nuestro pasaje está hablando de misiones, evangelismo, almas y conversión, ¿verdad? Me refiero a que tienes que perseguir la gloria de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Y si alguna puerta se va cerrando en lo espiritual, en lo ministerial, en lo misional, en lo emocional o en lo familiar, tal vez sea la mano del Señor haciéndolo para mostrarte otra cosa, guiarte a otra cosa. Por eso es necesario aprender a conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pide discernimiento. Ora, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me cierras esta puerta? Y persigue la voluntad del Señor. No creas que siempre es algo malo. Puede ser el Señor que interfiere en tu vida, ¿verdad? Segundo, confía en la providencia de Dios para la salvación. Si Dios despertó en Lidia que ella le buscara como lo hizo en otros, Él hará todo lo demás para que la salvación sea completa, ¿verdad? Descansa, no temas. Donde Dios inicia algo, habrá un fin glorioso. Tenlo por cierto. Dios no es como nosotros que a veces arrancamos algo y dejamos por la mitad. Si Dios se propuso salvar a alguien, Él lo va a hacer. Va a permitir todos los medios. Tercero, lo último, la conversión de Lidia estimula al evangelismo. Lejos de ser un obstáculo para evangelizar, como dicen algunos, saber que el Señor es soberano en la salvación y que salvará a aquellos que se propuso salvar, nos tiene que impulsar a hablarle a otros de Jesús, sabiendo que no es en vano, ¿verdad? El Señor puede hacer algo con el pecador. ¿Qué otra motivación necesitamos para hablarle de Jesús a las personas? Sería frustrante si la salvación dependiera de algún método o de nosotros mismos, pero la salvación es del Señor. Por eso debemos compartirla con otros, porque el Señor puede intervenir y darle vida eterna. Nada más, mis queridos hermanos.